Bienvenidos a Marie Cocina. Hoy les traigo una receta que me encanta, un riquísimo pastel de malvaviscos o pastel de bomboncitos. Espero les guste. Acompáñenme a preparar la receta. Vamos a empezar engrasando este molde de rosca que mide 24 centímetros de diámetro por 8 centímetros de alto. Pueden hacerlo en cualquier molde de rosca que tengan de un tamaño aproximado. Lo estoy engrasando con este desmoldante que yo preparo y es buenísimo para que los pasteles salgan perfectos del molde. Es una receta bastante sencilla, solo lleva una taza de manteca vegetal derretida, una taza de aceite y una taza de harina. Se mezcla todo perfectamente y ya está listo. Lo pueden guardar en un recipiente tapado en el refrigerador. Como ven, son cantidades iguales de cada ingrediente, así que si no lo utilizan mucho, pueden preparar menos cantidad, media taza o un cuarto de taza de cada ingrediente, por ejemplo. Algo importante a considerar al preparar esta receta es que la media crema o crema de leche que usen debe estar congelada por 2 horas para cuando la utilicemos. Yo la metí hace 2 horas al congelador. Voy a preparar un pastel de chocolate usando una caja de harina preparada de cualquier marca y solo le voy a hacer algunas variaciones. Voy a usar la batidora, también lo pueden hacer con un batidor de globo, solo batan todo muy bien. Aquí voy a empezar poniendo una taza de agua a temperatura ambiente. Enseguida agregaré 2/3 de taza de aceite como me indica la caja. Ahora, en vez de agregar 3 huevos grandes que vienen en las instrucciones de la caja, voy a agregar 4 huevos grandes. Agregaré la harina preparada, una taza de harina para hot cakes y una cucharadita de polvo de hornear. Y ahora vamos a batir todo muy bien. Batiré por unos minutos. Y ahora la detendré para raspar las paredes y el fondo y asegurarme de que todo se mezcle. Terminaré de batir y listo. Voy a vaciar la mezcla al molde y lo llevaré al horno que ya tengo precalentado a 180 grados centígrados o 356 grados Fahrenheit. Lo moveré un poco para que se distribuya la mezcla uniformemente. Vamos a meterlo al horno. Ya está creciendo, pero aún le falta. Es importante no abrir el horno hasta que ya casi se vea listo. Aquí ya tiene 40 minutos. Voy a revisarlo con un palillo para checar si ya está listo. Apagaré el horno y lo dejaré adentro por unos 15 minutos con la puerta entreabierta. Después lo pasaré a una rejilla para que se enfríe completamente. Y mientras vamos a preparar un jarabe para nuestro pastel. Hay varias opciones para el jarabe, aquí les daré algunas. Yo solo voy a poner 3/4 de taza de leche a temperatura ambiente y le voy a agregar una cucharada de azúcar. Si lo quieren más dulce, le pueden poner 2 cucharadas de azúcar. También pueden poner media taza de leche con 1/4 de taza de leche condensada. O bien, media taza de leche con 1/4 de taza de chocolate Hershey líquido y 1 o 2 cucharadas de azúcar. Ahora voy a picar el pastel con el mismo palito de brocheta que lo revisé. Lo voy a picar por toda la superficie. Con una cuchara vamos a ir vertiendo el jarabe sobre todo el pastel. Esto hará que nuestro pastel se sienta muy humectado. Y no se preocupen, no quedará como los de 3 leches, esos llevan mucha más cantidad de leche. Lo dejaremos por lo menos por unos 20 minutos dentro del molde para que se absorba el jarabe.
Vamos a preparar lo más rico, la cobertura. En un recipiente voy a poner el queso crema que debe estar frío recién sacado del refrigerador y con una batidora manual lo voy a cremar por medio minuto solamente. Enseguida agregaré la media crema o crema de leche que acabo de sacar del congelador y solo batiré a que se integre. Voy a agregar una cucharada de azúcar glass cernida y revolveré también solo a integrar. Ahora le añadiré una cucharadita de vainilla. Batiré brevemente. Por último solo nos falta agregar la crema batida. Yo estoy usando la crema chantilly, que es una crema que ya viene endulzada. Estoy usando el bote de 1 litro, que ya pesándola es un poquito más de 500 gramos. Si no la consiguen, pueden usar cualquier otra crema para batir, y si no está endulzada, solo agréguenle más azúcar glass a la mezcla. La cantidad dependerá de qué tan dulce les guste. Ahora sí vamos a batir un poquito más porque es mucha la crema que estamos agregando, pero solo a que se integre todo muy bien. Nos debe quedar una consistencia muy firme, perfecta para cubrir nuestro pastel. Como pueden ver, el jarabe ya se absorbió. Ahora vamos a desmoldar el pastel para continuar con la receta. Con el desmoldante que les comenté, el pastel sale perfecto del molde. Vamos a cubrirlo con el delicioso betún. No tiene que quedar perfecto, solo totalmente cubierto, ya que encima vamos a poner los malvaviscos o bomboncitos. Creo que lo voy a subir a esta base giratoria para que me sea más fácil. La idea es cubrirlo todo muy bien con el betún, cuidando de que todo el centro y la parte de abajo también esté cubierta, ya que aparte de que sabe muy rico, es donde se pegarán los malvaviscos. Ya terminé, ya está completamente embetunado. Enseguida vamos a colocar todos los bombones hasta cubrir el pastel. Una vez puestos los malvaviscos en todo el pastel, ya se ve súper bonito. Incluso lo podríamos dejar así ya. Pero vamos a preparar un poco de chocolate tipo ganache para que se vea y sepa aún mejor. También pueden poner algunos bombones en el fondo del centro. Vamos a usar media taza de chispas de chocolate negro semiamargo que tiene 51% de cacao. Pueden usar uno que tenga un poco más o menos cacao según la intensidad de sabor que les guste. Después le vamos a agregar 1,5 cucharadas de crema de leche. Yo estoy usando crema simple, de esa que se puede usar para las comidas. El chocolate ganache es muy sencillo de hacer y muy rico. Es muy versátil y hay diversas variaciones en la manera de prepararlo. Yo estoy haciendo una de las más sencillas. También podemos usar crema para batir e incluso mantequilla, dependiendo de la consistencia que queramos obtener. Lo llevé al micro por 20 segundos. Aún no está listo. Lo revolveré y lo llevaré por otros 20 segundos. Como es muy poquita cantidad, con eso es suficiente. Ahora me voy a ayudar con esta cuchara para revolver todo muy bien, presionando las chispas de chocolate contra el plato para que se deshagan y mezclando muy bien con la crema. Vamos a preparar la duya. Ya está listo. Yo voy a usar esta manga para poner el chocolate sobre el pastel. Voy a usar esta boquilla número 3. Si no tienen la manga y la boquilla, pueden usar una bolsita de plástico y cortarle la puntita del grueso que quieran que salga el chocolate. Yo lo he hecho así y queda perfecto. Voy a meter en este vaso la manga para que sea más fácil llenarla de chocolate. Vamos a pasar el chocolate a la manga. Es muy poquito, pero es suficiente para hacer los hilos que queremos poner al pastel. Además, quedó con una consistencia perfecta para hacer los hilos. Para hacer los hilos, deben poner la duya en forma vertical sobre el pastel y aplastar suavemente para que el chocolate fluya e irlo poniendo como están viendo.
Yo lo voy poniendo de manera que todo el pastel esté cubierto. Voy dándole la vuelta y lo voy decorando todo. Aquí es al gusto la cantidad de hilos de chocolate que le van a poner y lo pueden ir revisando a ver dónde le hace falta más. Vayamos a los resultados. Miren qué hermoso pastel, y además es riquísimo. Es un pastel con el que siempre quedarán bien y a todos les encantará. La combinación de sabores es perfecta. El pan de chocolate súper suave y nada reseco, con esa cobertura deliciosa, será uno de los preferidos de su familia y amigos. Vamos a partirlo para que lo vean mejor. Se siente súper suave. Miren qué delicia, aquí ya todos lo están esperando. Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado y si aún no se han suscrito, les pido que lo hagan y activen la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún video. Nos vemos en la siguiente receta.